Un cordial saludo, apreciados aprendices. Mi nombre es Jason Spiti, instructor que está acompañando su proceso de formación en el curso de Excel Avanzado Gestión Estratégica de Información. La finalidad de este video es explicar paso a paso cómo desarrollar la evidencia 3 de la actividad 1 respecto al informe de técnicas de modelado y normalización de datos empresariales. Vamos a revisar la actividad y a desarrollarla paso a paso para que ustedes aprendan a utilizar bien Excel, las herramientas que nos piden y que además puedan realizar su actividad tal cual como la pide la guía de aprendizaje. Por lo tanto, lo primero que vamos a revisar aquí en actividades de aprendizaje, guía 1, la guía de aprendizaje, le damos clic. Aquí clic para acceder al recurso educativo. Aquí nos carga el documento en PDF. Y vamos a revisar la actividad a desarrollar, que en este caso es esta. Evidencia 3 de la actividad 1. El informe de técnicas de modelado. Entonces, para esta evidencia el aprendiz debe elaborar un informe técnico que detalle el proceso de transformación de un conjunto de datos crudos. Recordar que datos crudos se refiere a una información que nos dan, muy básica con la información que quieren que analicemos, filtremos, organicemos y entreguemos bien estructurada, a un formato óptimo y modelado, listo para ser utilizado en Excel. Esta actividad busca fortalecer su capacidad para diagnosticar la calidad de los datos, clasificar las variables según la naturaleza y diseñar una estrategia de limpieza, transformación y normalización. En este caso, el contexto del caso. A ustedes los contratan como analistas de datos junior y deben tomar unos datos que les va a entregar el cliente y organizarlos. El cliente es Aroma y Grano Café, una cadena de cafeterías en Florida Blanca que tiene 3 sucursales, Cañaveral, Lagos y El Bosque. La gerente, en este caso Carolina, registra las ventas diarias en Excel. Pero a medida que el negocio crece, pues eso se vuelve caótico. Eso es básicamente escribir en Excel sin fórmulas, sin organización, es como escribir en una agenda o en un cuaderno lo que se vende a diario. Pues a medida que crecen las ventas y crecen las sedes, pues eso se vuelve inmanejable. El archivo contiene unos datos de ventas, pero están desorganizados. Las fechas tienen formatos diferentes, los nombres están separados, los nombres y apellidos de los vendedores, no hay cálculos de ventas, en fin. Ella los contrata porque quiere responder estas 4 preguntas y que ustedes le ayuden automatizando con Excel esta información. ¿Cuál es el producto más vendido en términos de ingresos? ¿Qué sucursal genera más ventas? ¿Qué empleado es el que más vende? ¿Y cómo se distribuyen las ventas de acuerdo al segmento de bebidas, postres o panadería? Nos dan el archivo para descargar, el que ella nos entrega, y ya nos empiezan a decir aquí qué es lo que quieren. Se divide en 4 pasos esta actividad. ¿Listos? El paso 1 es que quieren que organicemos y limpiemos los datos. Crear una nueva hoja en Excel, coger y aplicar todo lo que esté mal, o sea, estandarizar el formato de fecha, concatenar, es decir, unir los nombres y apellidos para que queden en una sola columna y sea más fácil analizarlo. Los cálculos que se requieran para las columnas de un valor total de venta. Luego en la segunda parte ya modelar la tabla para que quede como una tabla oficial de Excel, que quede con colores, bien organizada, bien segmentada. Luego ya construir unas tablas dinámicas para poder responder las preguntas que ella tiene. Entonces por cada pregunta pues hacemos una tabla dinámica. Y por último, con esas tablas dinámicas ya construir un dashboard, que es sacar gráficas de esas tablas y presentarlas de una forma clara y profesional. Esto es un trabajo profesional de análisis de datos. Nos entregan obviamente una tabla muy sencilla porque estamos aprendiendo, pero si esa tabla tuviera 10.000 registros de ventas, aplicaríamos exactamente el mismo procedimiento que vamos a aprender hoy. Dicho esto, vamos a trabajar entonces. Vamos a ir a la actividad, que es esta de acá. Tener en cuenta que además de la guía es importante que estudien este documento, que es el documento de estudio, ¿no? Componente formativo 1, datos con tablas dinámicas y gráficos, porque aquí es donde les enseñan cómo resolver precisamente estos problemas. Y lo requieren para las 3 actividades. En este momento estamos enfocados en esta únicamente porque las otras 2 ya las expliqué en un video anterior. Así que le damos clic a la actividad.
Aquí vemos que tenemos el enlace clic para acceder al anexo, o sea, el documento que nos entrega el cliente. Le damos clic. Es una tabla en Excel con sus ventas y todo eso aquí está para trabajar en línea. Yo la voy a descargar para trabajarla en mi computador, que es más fácil. Un segundo, por favor. Le damos aquí descargar archivo. Descargo el archivo, lo abro. Aquí ya lo estoy abriendo en Excel en mi equipo. Y lo que voy a hacer es guardarlo. Archivo, lo voy a guardar en mi escritorio. Ustedes lo guardan pues donde sea que guarden sus archivos. Yo lo dejo aquí en el escritorio para que me quede fácil acceder a él. Listos. Aquí ya tenemos el archivo tal como nos lo entregó el cliente. Obviamente es un archivo muy básico. Obviamente que aquí estamos haciendo es un curso, es una cosa básica de 14 o 15 registros. Simplemente es para poder entender cómo hacer el análisis. En la vida real estos son tablas grandísimas llenas de datos en donde les vamos a aplicar lo mismo que vamos a aplicar hoy a esta tabla más pequeña. Es para aprender a aplicar. Entonces, bueno, aquí vemos que obviamente, miren, fechas mal organizadas porque están en tres formatos distintos. Está aquí con slash, está aquí con guiones, está aquí en formato alfanumérico y todo esto debería ser unificado. Aquí también vemos dos columnas, una para nombre y otra para apellidos. Esto no es una forma correcta en bases de datos porque nos dificulta sacar información de estas personas, sean lo que sean clientes, vendedores, proveedores, lo que sea. Siempre es mejor en una sola columna que ambos estén, entonces nos toca unirlas. Aquí también vemos que hay un precio unitario de los productos, o en este caso de los segmentos, mejor, de bebidas, postres, panadería, pero ni siquiera están en formatos de moneda, ¿no? No está con puntos, no está con valor de moneda, con signo de pesos o dólares o lo que sea. Y además tampoco tenemos los precios totales. No sabemos cuánto se ha vendido porque no se está haciendo la multiplicación de la cantidad con los precios unitarios. Todo eso es lo que nos está pidiendo la guía en su primera parte. Así que vamos a iniciar primero con lo que nos piden, que es crear una nueva hoja. Recuerden que en Excel hablamos de libros. Todo este archivo es un libro, en este caso el archivo que nos entregó ella, porque se compone de hojas. En este caso es un libro con una sola hoja. Vamos a crear una segunda hoja. Solo es darle clic aquí abajo, a este más, y se crea una hoja nueva. Hoja 1 se llama. Voy a arrastrar esto aquí para reducir su tamaño. ¿Qué es lo que voy a hacer en esta hoja 1? Básicamente, lo que voy a hacer es copiar esta tabla. ¿Por qué? Porque esta tabla que tenemos aquí es la que nos entregó el cliente y la vamos a dejar quietecita sin manipular, porque es nuestro punto de referencia. Puedo seleccionar solo la tabla o puedo seleccionar toda la hoja. En todo caso le voy a dar control C, que es copiar, y aquí en hoja 1 le voy a dar control V y ya pasé todos los datos. Aquí con el mouse teniendo el botón sostenido voy a seleccionar, y aquí también teniendo el botón sostenido, aquí en la mitad de las dos filas, cuando me aparecen esas dos flechas una arriba y otra abajo, teniendo presionado el mouse y presionado el botón, arrastro hacia abajo para agrandar un poquito las filas, mucho, y ver la información un poco más clara, ¿no? Listos, aquí tengo la información más clara. A esta hoja le vamos a dar un nombre, hoja 1, cambiémosle el nombre. Aquí simplemente le dan clic derecho, cambiar nombre, o le dan doble clic y le vamos a colocar datos limpios. Datos, raya al piso, limpios. ¿Listos? Que es una forma de separar para saber que estamos trabajando en una tabla. Entonces, datos limpios quiere decir que esta es la tabla que vamos a limpiar, porque esta es la tabla que nos dan, que es una tabla pues que está muy desorganizada. Entonces, ahora sí, ya que tenemos aquí la tabla, vamos a organizar aquí esta primera columna para que todas estas fechas tengan un estándar. En este caso, ¿qué hay que tener en cuenta? Yo tengo que unificar, o lo que se llama normalizar, las fechas. O las dejo todas con guiones, o las dejo alfanuméricas, es decir, que se vea el nombre del mes, o dividida con slash, en fin. Entonces, simplemente hay dos formas de hacerlo dependiendo de la versión que ustedes tengan de Excel. Le pueden dar clic derecho y aquí darle formato de celdas, y aquí podemos escoger fecha.
y escoger un formato que ustedes quieran. Y también lo pueden hacer acá, en donde dice número, dentro de inicio. Tenemos que insertar inicio, aquí número, personalizada, y aquí pueden escoger fecha. Vamos a escoger aquí en este caso fecha corta. ¿Listos? Al poner fecha corta, él automáticamente me puso todos estos números con formato con slash, ¿listos? Pero fíjense que el numérico me muestra un error y no lo cogió automáticamente. Podemos hacerlo de dos formas. Pueden seleccionar este primero y teniendo la tecla de control presionada, le dan clic, mientras la tienen presionada, le dan clic a estas dos y así seleccioné las tres celdas automáticamente. Le damos clic derecho para usar la otra forma, le damos aquí formato de celdas y aquí vemos los tres formatos y aquí la muestra. Si en este momento está alfanumérico, entonces voy a escoger esta de acá. ¿Listos? Ahí ya le di y ya quedó seleccionado. No me la muestra porque está el error. Aunque le den doble clic encima, ya se quita, digamos que el error, y le dan clic en otro lado y él ya la coge automáticamente aquí. Doble clic y doble clic, perdón, doble clic, ya. Y ya nos coge todas las fechas automáticamente. Vean que se ve mucho mejor. ¿Listos? Vamos ahora a lo de concatenar, es decir, unir los nombres. Recuerde que lo que les decía ahorita, es importante concatenar. ¿Por qué? Porque eso nos va a dar una estructura limpia de los nombres, sea de clientes, proveedores, quien sea, y así nosotros podemos ya trabajar con esa información. Aquí en F, en donde está categoría, podemos seleccionar la columna desde aquí arriba, le damos clic derecho y le damos insertar. Él automáticamente va a poner una columna nueva a la izquierda. Aquí está, vean, nuestra columna nueva. En esta columna es donde vamos a concatenar, es decir, unir el nombre de Ana con Pérez para que aquí diga Ana Pérez y no me quede separados nombres y apellidos. Aquí podemos poner un título de una vez, lo vamos a llamar nombre, raya al piso, completo, raya al piso, empleado. Listos. Ya ahorita cuadramos todos esos encabezados para que nos queden bien. Y aquí vamos a poner la fórmula, ¿listos? La fórmula de concatenar, como toda fórmula, empieza con un igual. ¿Listos? Vamos a colocar D2. D2, que es que esta fila, las coordenadas de donde está el nombre de Ana, que es la columna D con la fila, aquí está 2. Entonces D2. Y ponemos el símbolo ampersand. Ahí está. Que es el que me dice, oye, voy a unir esto con otra cosa. Y aquí también vamos a poner unas comillas, espacio comillas. ¿Eso para qué es? Eso es para separar el nombre de Ana con Pérez y no nos quede pegado al unirlos, sino que haya una separación entre nombre y apellido. Volvemos a poner el símbolo de ampersand porque voy a unir esta fila con esta fila. Y en este caso, ¿cuál será? Con Pérez. Pérez, ¿qué coordenadas es? Es E2. Columna E con fila 2. Entonces, E2 y le damos Enter. Ahí ya está la fórmula. Y vean, aquí ya nos quedó Ana Pérez en una sola columna. Ahora, yo quiero hacer lo mismo con todos estos. Así que ya saben que al seleccionar esta celda, aquí abajo aparece ese cuadrito verdecito, que si yo pongo encima el mouse, esta más que estamos viendo se vuelve una más flaquita, miren. Ahí ya sé que estoy seleccionando esa esquina. Con el mouse, teniendo presionado el botón, arrastro aquí hasta abajo, hasta la última fila, y suelto el mouse. Y automáticamente la fórmula se replicó. Y entonces la apliqué para todas las filas. Y aquí ya tenemos concatenados los nombres, que es una de las actividades que nos pidieron en la guía. Nos dicen cuadre la fecha, concatene los nombres. ¿Qué hacemos con estas dos columnas? No las eliminamos porque eso no nos están pidiendo eliminarlas ni nada de eso. Las vamos a ocultar. Simplemente la selecciono, le doy clic derecho y aquí le doy ocultar. Y ya. Y aquí podemos anchar un poquito esta columna. Listos. Nombre completo del empleado. Y ahora ya nos quedó mucho mejor la tabla. Seguimos. Aquí tenemos los precios unitarios.
pero son números, eso no me está diciendo que me está hablando de dinero. Entonces, ¿qué hacemos? Pues seleccionamos todos estos números y lo mismo, podemos darle clic derecho, ir a formato de celdas y aquí escoger moneda, por ejemplo, para los que tengan una versión de Excel, y los que tienen la otra versión, venimos aquí mismo a número y aquí seleccionamos moneda. Las dos formas se puede, le damos clic y él automáticamente ya nos generó para todo un valor que me indica que es número o que es dinero, mejor dicho. Aquí también nosotros podemos tener en cuenta que al coger ese formato nos aparecen las comillas para los centavos. ¿Listos? Esos centavos se pueden dejar o no, eso depende de muchas cosas, depende de los precios de los productos para la empresa que estamos desarrollando el trabajo, en este caso como analistas. Pues aquí para efectos de este ejercicio, pues tenemos unos valores muy básicos, unos valores unitarios muy básicos de estos productos, ¿sí? El espresso, torta de chocolate, croissant, en fin. Entonces podríamos quitárselos o no. ¿Cómo se quitan? Con estos dos botones de acá. Aquí le agrego más ceritos después de la coma o le dejo menos ceros. Un solo cero o los quito todos. Cualquiera de las dos formas se puede. Yo digamos que por costumbre propia siempre dejo dos ceritos para los centavos que se pueden usar o no y no pasa nada. Listos. Aquí ya cambió mucho más el formato y estamos empezando a ver diferencias entre las dos tablas, ¿no? Bueno, ¿qué nos falta? Nos falta otra cosa que nos pide, que es el valor total, ¿no? O sea, el precio del total de la venta. Porque nosotros aquí tenemos los unitarios y las cantidades, pero no sabemos esto cuánto nos da. Entonces simplemente vamos a coger esta otra columna, aquí arriba en el encabezado lo vamos a llamar total venta, puede ser. Listos. Ahí está, total venta, que será esta nueva columna. Y aquí vamos a aplicar una fórmula que es muy simple, que seguro todos ustedes conocen, que es multiplicar esta columna, la I2, por esta columna que es el precio unitario. Entonces I2, recuerden que para multiplicar se pone el asterisco y le damos clic aquí a J2. Estamos diciendo multiplique lo que está en esta celda por lo que está en esta celda y le damos Enter. Listos. Aquí ya nos hizo la operación matemática. Y podemos hacer lo mismo que aprendimos ahorita. Seleccionamos esta celda, aquí tenemos el cuadrito negro con el mouse, teniendo el botón presionado del mouse arrastramos y aquí soltamos el botón y listos. Ahí automáticamente me hace toda la operación. Y ya tenemos los totales de las ventas. Ya mejoró muchísimo esta tabla, ¿no? Entonces ya con esto que acabamos de hacer hasta acá, ya hicimos la primera parte de la guía. O sea, aquí. Lo primero que nos pidieron, este paso número 1, que fue organizar y limpiar los datos. Básicamente es crear la nueva hoja, aplicar los formatos de fecha, de precio unitario, aplicarle moneda a precio unitario, concatenar los datos de los empleados y realizar el cálculo con una nueva columna llamada total venta. Listos, cumplido esta primera parte. Pasamos a la segunda parte, paso 2. Nos dice, modelado con tablas de Excel. Diferencia de tipos de tablas, convierta su rango de datos limpios en una tabla oficial de Excel y configurar la tabla con diseño de tabla, o sea, colores, que quede bonito, en fin. Listos. Entonces vamos a hacer este paso 2. Sencillo. Vamos aquí a la tabla. Vamos a seleccionar la tabla o puedo seleccionar la hoja o puedo darle clic en cualquier celda, de cualquier forma se puede. Y vamos a darle aquí a insertar. Y aquí le vamos a dar tabla. Este botón, tabla. Le damos clic. Aquí él automáticamente va a coger todas las celdas donde hayan datos. Si no hay datos, no coge nada. Nos pregunta si la tabla tiene encabezados o no. Sí, los encabezados en este caso son estos títulos. Nombre completo, categoría, producto, etc. Y le damos aceptar. Y aquí ya nos aparece un formato de tabla. Ya tenemos filtros para cada columna. Y nos da pues una organización mejor. Aquí, en esta tabla,
Podemos darle aquí arriba diseño de tabla, si lo ven aquí arriba, diseño de tabla, y aquí estilos de tabla, que es lo que nos pide la actividad también. Podemos escoger un estilo el que queramos. Yo voy a escoger este, ustedes escojan el que quieran. Recuerde que ustedes pueden organizar todas las tablas como ustedes quieran. Excel tiene 1000 formas de hacer algo. Yo lo estoy haciendo de una forma. Y podemos seleccionar esta tabla y aquí donde dice nombre de la tabla le podemos dar un nombre acá. ¿Listos? ¿Eso de qué depende? Eso depende mucho de cómo ustedes quieren identificar la tabla, porque con lo que aparece en esta tabla es que vamos a trabajar lo que sigue. O sea, las tablas dinámicas, cómo vamos a filtrar los datos y todo. Esta va a ser como nuestra tabla mártir o nuestra tabla inicial sobre la cual nosotros vamos a trabajar todo el filtrado de la información. Entonces esa tabla la vamos a llamar ventas café. Ventas, raya al piso, café. ¿Listos? Que es como la empresa. Y le damos enter y ya. Listos. Esta tabla ya se llama ventas café. Es el nombre estándar. Podemos también organizarla un poco. Por ejemplo, estos títulos de acá. Podemos agrandar esto acá. Inicio. Aquí le vamos a ponerlo en la esquina superior. Alinearlo con este botón. Con este le vamos a dar para que se ajuste el texto y así podemos disminuir el tamaño de las columnas un poco. Por ejemplo aquí, esta de producto la podemos anchar un poquito para que se vea ya esto de cantidad vendida, reducirlo un poco. Aquí precio unitario, que no quede como tan ancho. Aquí sucursal lo mismo. El ID de sucursal así, fecha de venta, listo. Eso es como organizar un poco. Todo esto lo podemos centrar, estos dos centrar, estos de acá también centrar. Podemos seleccionar todo y centrarlo verticalmente, eso, mucho mejor. Listos. Esto si quisiéramos ponerle bordes, todos los bordes, si quieren. Si no, pues no. Puedo darle control Z y dejarlo así como está originalmente. Ya ustedes construyen su tabla como quieran, pero en este caso esta tabla ya está lista. ¿Cómo sabemos que sí ya quedó lista y automatizada? Si yo aquí voy a agregar una nueva columna, voy a llamarla por ejemplo cualquier nombre, por ejemplo compras, y le doy enter, vea que él la coge automáticamente. Y todo lo que haya configurado para esta tabla, él me lo va a traer aquí. ¿Listos? Lo único pues son las divisiones porque es algo que se agrega después, pero el resto vea que él la cogió automáticamente. Si le doy control Z voy a borrar, solo era una prueba y aquí ya tenemos nuestra tabla. ¿Con eso qué cumplimos? Cumplimos la segunda parte que nos estaban pidiendo. ¿Listos? Que es aquí en la guía, la parte 2. Diferentes tipos de tablas. Bueno, ya le dimos el nombre a la tabla, le dimos un nombre significativo a la tabla, ventas café, y exploramos las opciones para el diseño de tabla para escoger un estilo a su preferencia. Hecho lo que nos pidieron. ¿Qué sigue ahora? Crear las tablas dinámicas. ¿Listos? En una nueva hoja crea al menos 3 tablas dinámicas para responder las preguntas de la gerente. Use las tablas para agrupar datos, por ejemplo, producto, sucursal, en fin, y mostrar los totales de venta. Filtre y ordene los datos dentro de las tablas para encontrar fácilmente las respuestas. Perfecto. Continuemos. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a crear las tablas dinámicas. ¿Ok? Esas tablas dinámicas son como una herramienta que resume grandes cantidades de información, porque lo que les digo, esta es una tabla pues sencilla, pero las tablas normalmente son inmensas. Entonces, para poder sacar mejor la información, creamos las tablas dinámicas. Ellas cogen y nos sacan información relevante que necesitamos sin modificar la tabla inicial. Y así podemos tener datos más puntuales de acuerdo a lo que se necesita. ¿Listos? Normalmente las tablas dinámicas tienen como 4 áreas que se llaman filtros, columnas, filas y valores.
y cada uno tiene una tarea. Por ejemplo, si es filtros, nos va a permitir filtrar información como su nombre lo indica. Columnas es organizar datos horizontalmente. Filas es mostrar los datos que deseamos comparar o verificar. Y valores son los que ya se encarga de realizar los cálculos de promedio, sumas, multiplicaciones, en fin. Entonces, vamos a empezar a crear las tablas. La primera tabla va a ser con respecto a productos. ¿Listos? Entonces lo que vamos a hacer es empezar a crear una hoja nueva por cada tabla. Entonces aquí abajo ya sabemos que aquí seleccionamos hoja nueva. Aquí tenemos una hoja nueva, le vamos a cambiar el nombre. Le vamos a poner TD, quiere decir tabla dinámica, raya al piso, producto. TD, producto. ¿Listos? ¿Por qué es mejor crear las hojas nuevas? Es porque para yo poder llamar la información desde esta tabla, que es la que tengo originalmente, hacia la tabla producto, yo llamo la información a cada tabla de acuerdo a lo que necesito. Si tengo varias, se me puede mezclar, se me puede bloquear, en fin, es mejor así, es más fácil para organizar la información. ¿Listos? Entonces aquí vamos a datos limpios, doy clic en cualquier celda, no importa, y le vamos a dar aquí clic en insertar en la parte de arriba y aquí está tabla dinámica. ¿Listos? Entonces le vamos a dar clic, tabla dinámica. Aquí nos habla una tabla o rango, ventas café, que ya sabemos que es como se llama toda esta tabla, ¿no? Ventas café, estamos diciendo, desde esta tabla, selecciono esta tabla porque es desde donde voy a sacar la información. Y me dice ¿y dónde la quiere colocar? Entonces le voy a dar aquí clic, en una hoja de cálculo existente. Entonces voy aquí a T de producto, selecciono esta primera fila o celda. Entonces aquí me dice, está en tabla producto y seleccionó la fila A1 y le doy aceptar. Listos. Él aquí ya me creó el entorno para la tabla dinámica, pero tengo que buscar los campos que era lo que les explicaba ahorita, que son filtros, columnas, filas o valores. Entonces en este caso, ¿qué queremos? ¿De qué estamos hablando? ¿Cómo se llama la tabla dinámica? Se llama producto, así que lo que queremos es seleccionar primero que todo producto. Aquí tengo la lista, digamos, de las columnas que conforman esta tabla. Entonces está sucursal, categoría, producto, en fin. Entonces voy a seleccionar producto, dándole clic en este cuadrito. Vean que automáticamente se puso aquí en el campo de filas, porque es donde yo necesito sacar la información y que me la ponga en filas, y aquí vean que aquí me la trajo. Me trajo los productos que vendemos, que son americano, cappuccino, cheesecake, croissant, etc. Se puede seleccionar con clic o dependiendo de la versión de Excel, a veces solo con seleccionar no lo trae, sino que toca arrastrarlo. O sea, seleccionarlo así con el mouse, teniendo presionado el botón, arrastrarlo acá. Vean que aquí lo puedo arrastrar. ¿Listos? De las dos formas. Y también que quiero el total de la venta, ¿no? Porque quiero saber de estos productos qué se vendió. Entonces le selecciono aquí también este cuadro que dice total venta. Le damos clic. Y él automáticamente nos apareció en valores porque obviamente esos son valores numéricos de dinero. Podría también arrastrarlo acá y pegarlo acá y me haría lo mismo. ¿Listos? Listo, ya me quedó creada esta tabla dinámica. Me está diciendo, vean, de cada uno de esos productos, ¿cuál fue el total de la venta? De una tabla grande ya trajimos solamente una información puntual de forma automática. Y si los datos van cambiando acá, automáticamente van cambiando acá. ¿Listos? Entonces, vemos todos los datos. Tenemos ya nuestra tabla dinámica. ¿Qué sería bueno aquí? De una vez organizar la tabla, ¿no? Porque vemos que de pronto los valores están como muy desorganizados y siempre es bueno que las tablas tengan, digamos que una organización en cuanto a valores más altos a valores más bajos. ¿Listos? Entonces en este caso podríamos coger y seleccionar estos valores, ¿cierto? Y darle clic derecho, por ejemplo,
y darle aquí en ordenar. A ver, vamos a cerrar esto. Aquí ya no seleccionamos nada. Vamos a darle aquí. A ver, perdón un segundo. Porque no me deja. Ordenar de mayor a menor. ¿Listos? Lo hacen aquí en el botón de arriba. Ordenar de mayor a menor. Y aquí ya me deja los valores organizados. De qué fue lo que más se vendió a lo que menos se vendió. Si le doy control Z, vean que cuando yo cambio los valores, obviamente las etiquetas o los productos también cambian con los valores, ¿no? Le doy control Y para volver a como lo tenía. Y aquí ya está la tabla organizada. ¿Listos? Desde qué es lo que, obviamente aquí vemos qué es lo que más se vende, ¿no? Este café, el latte. Y lo que menos se vende es la torta de chocolate. Bueno, entonces ahí ya creamos la primera tabla. Y la tabla pues quedó bien organizada sin ningún problema. Como se dan cuenta, pues no es nada difícil. Vamos a crear la segunda tabla. Entonces le damos aquí otro más. ¿Qué queremos? Para esa segunda lo que piden es por sucursal las ventas, ¿no? Entonces le vamos a cambiar aquí el nombre. Recuerden que es aquí abajo dándole doble clic. Le damos TD, tabla dinámica, raya al piso. Y lo vamos a llamar, ¿cómo sería? Sucursal. Sí, puede ser sucursal. Sucursal. Le damos enter. Listos. Sucursal. Entonces vamos a hacer lo mismo, ¿no? Vamos aquí. Vamos a insertar una tabla dinámica. Ya sabemos que el rango es ventas café, o sea, de esta tabla va a salir el valor. Aquí le damos una hoja de cálculo existente. Vamos aquí a sucursal. Seleccionamos la primera celda. Le damos a aceptar. Y aquí ya crea el entorno para crear la tabla. ¿Qué debemos escoger? ¿Cierto? Entonces, pues obviamente primero aquí sucursal. Aquí está el cuadro de la columna sucursal, le damos clic. Automáticamente va a filas, que es donde lo necesito para ver las tres sucursales que manejamos. Aquí las vemos, Cañaveral, El Bosque y Lagos. Y ¿qué otra cosa necesitaríamos? El total de la venta, ¿no? Porque es el que nos va a dar los precios por sucursal. Le damos clic. Aquí nos aparece automáticamente en valores y si no les aparece de acuerdo a su versión, pues lo arrastra. Y listos, vean, aquí vemos que ya nos quedó la tabla. Y lo mismo, pueden seleccionar, listos, y seleccionar aquí en edición, ordenar de mayor a menor. Listos. ¿Cuál es la que más vende? Cañaveral. ¿Cuál es la que menos vende? El Bosque. Listos. Sigamos. ¿Qué más podemos hacer acá? Ya con eso nos quedaría listos. Vamos a la siguiente tabla dinámica. Creamos otra hoja. Le cambiamos el nombre. Esa la vamos a llamar tabla dinámica y sería la de empleado, ¿no? Para ver cuáles son los empleados que más venden o menos venden. TD empleado. Vamos aquí a datos limpios. Insertar. Otra vez tabla dinámica. Desde acá de ventas café le damos aquí hoja de cálculo nueva. Vamos a TD empleado. Primera celda y le damos aceptar. Aquí tenemos el entorno y ¿qué vamos a escoger? Pues en este caso sería el nombre completo del empleado. Recuerden que aquí aparece nombre empleado y apellido empleado porque esas columnas siguen existiendo. Pero vamos a escoger la que donde están concatenados. Y total ventas, ¿no? Porque queremos saber las ventas de cada empleado. Listos, vean, aquí automáticamente ya no las trajo. Cerramos acá. Y podemos hacerlo de siempre. Seleccionar acá. Para seleccionar aquí de mayor a menor. Listos. Y aquí está. Aquí vemos que la que más vende es Ana Pérez. Y el que menos vende es David Moreno. ¿Listos? Entonces ahí ya tenemos la tercera tabla dinámica que nos pidieron. Y vamos a crear una más.
que nos interesaría mucho, que es para las categorías, o sea, en cuanto a la diferencia entre bebidas, postres y panadería, por ejemplo. Entonces aquí creamos una cuarta tabla, ¿listos? Esa la podemos llamar T de categoría. Entonces cambiar nombre, TD, raya al piso, categoría. ¿Listos? Vamos aquí, vamos a crear, recuerden, creamos que en cualquier lado, insertar, tabla dinámica, le damos aquí hoja de cálculo existente, vamos aquí a nuestra hoja, le damos clic aquí en la primera celda, aceptar, tenemos el entorno y ¿qué vamos a ubicar? Vamos a buscar categoría, por aquí debe estar, aquí está, vean la categoría, y otra vez total venta. ¿Listos? Aquí queda en filas categoría y en total venta valores. Y aquí está, vean, aquí me muestra de cada segmento qué es lo que más se vende. Ya estaba, digamos que por coincidencia quedó de mayor a menor, así que no hay que hacerle nada más. Aquí me dice que bebidas es lo que más se vende, luego lo de panadería y por último lo de postres. Listos. Ya creamos las 4 tablas dinámicas que me están trayendo toda la información y con eso estaríamos cumpliendo el paso 3, que es las tablas dinámicas. ¿Qué nos queda? Último paso, creación del dashboard visual. Cree una hoja final, cree un pequeño dashboard para presentar sus resultados de forma clara. Seleccione tipos de gráficos para sus tablas, pueden ser barras, circulares. Personalice los datos y gráficos y aplique segmentación slicer. Bueno, listos. Entonces vamos. Dicho esto, tenemos nuestra primera hoja que fue los datos que nos dieron y vean ya cómo los organizamos. Entonces una diferencia absurda. Creamos 4 tablas dinámicas. ¿Listos? Vamos a crear una quinta hoja. O una sexta, bueno, en este caso, ya. Esta hoja la vamos a llamar dashboard, sería lo más lógico. Cambiar un nombre, dashboard. Listos. Un dashboard es una presentación gráfica de los valores para que sea más fácil de revisar y analizar por parte de una gerencia. ¿Listos? Esa es una herramienta que resume normalmente pues la información porque la gente, digamos que los gente no quieren ver tablas y quieren ver algo más gráfico y más fácil y rápido de analizar. Y así Carolina va a entender mucho mejor cómo se maneja su empresa, o sea, la gerente. Bueno, entonces ahí dejamos crear nuestra hoja. Lo primero que vamos a hacer es hacer los gráficos, ¿no? Para cada una de las tablas dinámicas, porque las tablas dinámicas ya me están trayendo la información que le interesa a Carolina. Entonces aquí tenemos esta tabla. Recuerden que para hacer un gráfico es muy sencillo, simplemente seleccionamos la tabla, le vamos a dar aquí insertar, cerramos esto de acá y aquí tenemos gráficos. Este es el espacio de gráficos. Vamos a seleccionar aquí. Aquí tenemos distintos tipos de gráficos, dependiendo como nosotros queramos, pero hay una parte aquí que dice gráficos dinámicos. Este es el que nos interesa porque queremos que el gráfico cambie conforme los valores vayan cambiando a medida que vendemos. Entonces le damos gráfico dinámico. Aquí nos permite seleccionar si queremos columna, línea, circular, lo que ustedes quieran. ¿Listos? Vamos a seleccionar este primero de columnas agrupadas. ¿Listos? Ahí ya estaba seleccionado, podemos cambiar a distintos modelos. Los que ustedes quieran, yo voy a escoger este ya. Le doy a aceptar. Listos. Aquí tengo la tabla. Puedo arrastrarla con el mouse acá. Puedo agrandarla un poco acá. Estos botones de acá, ¿cierto? Que es para poder seleccionar valores. Si queremos los podemos ocultar. Le damos clic derecho y le damos ocultar botones. Este también le damos ocultar. Listos. Aquí el título lo podemos cambiar, ¿no? Porque pues queremos que esa gráfica nos represente algo, ¿no? Lo que sea.
Entonces, en este caso, ¿qué nos quiere representar ese gráfico? Precisamente el valor que nos está mostrando acá, ¿cierto? Que es como las ventas por sucursal o las ventas por producto, ¿cierto? Entonces ese podemos llamarlo, si queremos, ventas por producto. Entonces aquí le dan doble clic, simplemente colocan ventas por producto. Listos. Aquí tenemos nuestro gráfico. Aquí si ustedes seleccionan toda la tabla y aquí le dan este más, aquí podemos encontrar más datos que queramos. Por ejemplo, le voy a dar aquí clic a etiquetas de datos. ¿Listos? ¿Por qué? Porque me va a mostrar los datos que me aparecen en la tabla. Esto lo puedo agrandar más así. Los datos que me aparecen aquí de cada cosa. Entonces, por ejemplo, el latte fueron 102.000. Del croissant fueron 77.000. Entonces, esta gráfica es más diciente aún para Carolina. Le dice mucho más. ¿Listos? Entonces aquí creamos para esta tabla dinámica su gráfico. Vamos a la siguiente tabla. Esta de acá. Seleccionamos, le damos insertar, le damos gráfico dinámico y aquí podemos escoger, por ejemplo, barras, que ya sea horizontal. Podemos escoger este de acá, el que ustedes quieran. Yo voy a escoger este, aceptar. Listos. Aquí tenemos nuestra tabla, la agrando para separar estos valores. Esto lo podemos ocultar porque me distrae. Ocultar. Aquí podemos el más. Vamos a darle etiquetas de datos para que me den los valores de cada uno. Listos. Podemos también aquí el título. ¿Cómo llamaríamos a este? ¿Cómo sería un nombre, digamos? Sería como ventas por sucursal. Ventas por sucursal. Listos. Entonces aquí tenemos el valor de cada uno, el nombre de las sucursales y un rango dinámico de valores de acuerdo a los promedios de ventas. Bueno, ¿qué otra cosa podríamos hacer? Aquí el siguiente. Cogemos esta tabla, le damos insertar, lo mismo, un gráfico dinámico. Aquí podríamos escoger, por ejemplo, áreas o líneas. Podríamos ir a columnas, pero de otra forma. Así puede ser. Listos. Vamos a agrandar esto. Vamos a colocar etiquetas de datos para saber lo que vende cada uno. Otra vez, etiquetas de datos. Esto lo podemos ocultar. 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 Estos datos de acá los pueden subir. Acá. Lo hacen de una forma manual por rapidez. Ustedes pues pueden hacerlo ya mucho mejor. Yo simplemente quiero poder visualizar los datos rápido y ya. Listos. Esto podemos agrandarlo un poquito más acá. Esto lo vamos a llamar, ¿en qué estamos? Sí. Lo podemos llamar ventas por empleado. Ventas por empleado. Listos. Esto de acá. Tenemos un poco así. Vamos a bajarlo un poquito aquí. Cerramos esto. Listos. Vamos esto un poquito más acá. Que tan pegado arriba. Bueno, listos.
Entonces aquí tenemos una descripción de ventas por empleado dentro de un rango. Y la última tabla, que sería esta. ¿Listos? Vamos a colocarle aquí insertar, gráfico dinámico, usemos circular, aceptar. Está acá, ocultémoslo. El título lo podemos llamar ventas por categoría. Listos. Aquí podemos darle etiquetas para que nos dé los valores. Este de acá también podemos ocultar. Listos. Entonces ya tenemos para cada tabla dinámica su respectiva gráfica. Ustedes ya pueden, por ejemplo, configurar esta tabla de acá. Le pueden cambiar el diseño si ustedes quieren. Poner un color para cada tabla. Por ejemplo, esta la vamos a dejar azul. Luego esta de acá. Lo mismo aquí diseño. La podemos dejar roja, azul, roja. Esta de acá la podemos dejar, por ejemplo, es como un naranja o algo así. Y esta última también la pueden coger y configurar acá. La pueden dejar, por ejemplo, con este verde. ¿Listos? Y esta de acá, esta tabla, ustedes también pueden cambiar los estilos. Por ejemplo, puedo dejar este acá. ¿Sí? Ustedes pueden cambiar, voy a cambiar a este estilo. Y los colores también escoger una paleta de colores. Por ejemplo, como esto es azul, voy a dejar una paleta de colores azul. Listo, los títulos también les pueden cambiar aquí la letra, el color. Vean, por ejemplo, puedo dejar esta en este azul de acá. Estos números de acá también los puedo poner un poquito más oscuros para que se vean. Por ejemplo, así. Este título también ustedes le pueden dar un color. ¿Listos? Y cogemos y copiamos esta tabla. Le dan control C y vamos aquí al dashboard, control V. La vamos a pegar acá. Puede disminuir un poco el tamaño de la tabla. Voy a dejar al 60% esta hoja para poder ir cuadrando las tablas. Ventas por producto. Luego voy aquí a la por sucursal. Esto también le pueden cuadrar cosas. Aquí le pueden cambiar la categoría, el color. Voy a utilizar esta gama de rojos como para que coincida con la tabla. Lo mismo, el título le pueden poner otros colores. Esto de acá le puedo poner estos colores. Estos de acá le puedo poner estos colores. Y estas letras de nuevo para que se vean. Control C. La copié y la pongo acá. Listos. Voy a agrandarlo un poquito para que se alinee con la de arriba. Aquí tengo la segunda tabla. Luego en la tercera tabla aquí, lo mismo, puedo coger y configurarla. Puedo darle un estilo. Voy a seguir conservando el que estoy usando. Si está. O no está. Busquemos otro ya, este puede ser. Listos. También una gama de colores. Podemos usar esta para que coincida un poco con esto. Aquí le pueden dar estos de acá. Le pueden ir cambiando colores. Esto de acá lo podemos dejar verde. Y estos valores de acá los podemos dejar en este rojo. Listos, tengo esta siguiente tabla. Lástima que me gustaría que estuviera el estilo grisecito, pero no está. Bueno, no importa.
Vamos a cuadrar acá. Vamos a cogerlo un poquito. Vamos a agrandarlo un poquito. Vamos a separar acá. Listos. Y el último, que es este de acá, lo mismo. Vamos a darle categorías. Estilo. Aquí sí está este que me gusta. Colores. Un poquito más de zona de verdes. Eso. Para que nos coincida con, digamos, el estilo de la tabla. Listos. Copiamos. Control C. Tenemos aquí el dashboard. Pegamos acá. Es que más o menos alineado. Vamos a separarlo aquí al centro. Listos. Vamos a seleccionar. Aquí selecciono esta fila. Le doy hacia abajo hasta le doy fin o end. Y esto lo vamos a ocultar. Aquí hago lo mismo. Ocultar. Listos, para que solo me quede este cuadro. Aquí puedo seleccionar todo esto. Darle aquí a vista y quitar líneas de cuadrícula. Listos. Este fondo inclusive puede ser de colores. Pueden dejarlo, por ejemplo, en negro. Pueden dejarlo en el color que ustedes quieran. ¿Listos? Esto lo vamos a correr un poquito hacia acá. Esto hacia acá. Aquí pueden insertemos unas filas, insertar. Vamos a seleccionar esto de acá. Le damos combinar, centrar y vamos a poner 18. De esto le podemos colocar informe, ventas, café. ¿Cómo se llama? Se me fue el nombre del cliente. Se llama aroma y grano café. Lo copiamos. Vamos aquí. Aquí creo que se puede en mayúsculas, pero no me acuerdo dónde es. No pierdo tiempo. Aroma y grano café. Aroma y grano café. Ya, listos. Esto lo pueden seleccionar, aumentar un poco más su tamaño. Negrito. Algo así. Listos. Rápidamente, ustedes lo hacen mucho mejor. Yo aquí por el tiempo, ya el video está súper larguísimo, pero bueno, hemos logrado explicar varias cosas. Aquí ya vemos una especie de dashboard. Lo último que nos haría falta, de acuerdo a lo que nos pide la guía, porque ya hicimos todo esto, ya hicimos esta parte. Vean, creamos el dashboard, gráficos, personalizamos los datos y gráficos, inclusive las tablas, todo lo personalizamos. Lo último que nos faltaría es cómo aplicar los filtros, ¿no? Entonces, bueno, esos filtros, ¿cómo los podemos hacer? Eso se llama slicers, o sea, son los segmentadores, ya me acordé. Entonces podemos insertar los segmentadores. Entonces vamos a las tablas dinámicas. Podemos empezar aquí en la de producto. ¿Listos? Aquí en la tabla. ¿Listos? Podemos seleccionar la tabla si queremos, esta tabla, y podemos ir a insertar. Y ¿dónde es que se hace? Insertar segmentación de datos. Eso lo podemos hacer aquí en analizar tabla dinámica, aquí
en esta opción de analizar tabla dinámica, que solo nos aparece cuando tenemos la tabla dinámica, vamos aquí, insertar segmentación de datos en este link. Aquí nos aparecen opciones para segmentar. ¿Listos? Entonces le vamos a dar aquí, por ejemplo, sucursal y le damos aceptar. Aquí me aparece esta tabla. ¿Listos? Que me permite segmentar los datos que yo quiero ver. Esta tabla inclusive la podemos copiar. Aquí le dan clic derecho y le dan copiar. Y podemos ir al dashboard y la podemos pegar. Por ejemplo, aquí. Y aquí vean que le damos clic y me muestra los datos de las ventas por producto, pero solo de acuerdo a las sedes que nosotros escojamos. Agrandamos esto un poco. Aquí yo puedo escoger y de acuerdo a las sedes que yo seleccione me mostrará los datos de ventas de producto. Y si ya le doy clic aquí, me regresa todo a su estado original. Y él automáticamente me muestra, eso se llama los slicers, que me permite, digamos que seleccionar mucho mejor los datos que yo quiero. Podríamos ir aquí a categoría y podríamos también montar uno para saber cómo son los datos de esa categoría. Frente a bebidas, panadería, postre. Entonces podríamos colocar, seleccionamos aquí la tabla, vamos a analizar tabla dinámica, insertar segmentación de datos, en este caso categoría, aceptar, aquí tenemos, le podemos dar control C, vamos aquí al dashboard, control B, lo podemos poner por acá, y es lo mismo, él me muestra aquí en categoría, por cada categoría, cuáles son las ventas. Y si le doy aquí clic, regresa a su estado original la gráfica. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Podríamos conectar las segmentadoras, eso es importante. O sea, que cuando yo seleccione no solo lo haga con la tabla dinámica que yo seleccione, sino que lo haga automáticamente con todas las tablas para que me dé el valor por sucursal, por producto, por empleado, por categoría. Entonces podríamos seleccionar este de acá. Aquí en segmentación, esta opción de segmentación, hay una parte que dice conexiones de informes. Aquí le damos clic y aquí puedo seleccionar las 4 tablas que tenemos. Le doy clic a las 4. ¿Sí ven? Son 4 tablas dinámicas que tenemos, aquí me las está mostrando, categoría, empleado, producto, y le doy a aceptar. Entonces cuando yo ya seleccione, por ejemplo, el bosque, me modifica las 4 tablas, vean. Me muestra ventas por empleado, categoría, sucursal, todo, de acuerdo al bosque. Si escojo cañaveral, y así me modifica todas. Aquí le puedo dar clic para que todo regrese a su estado original. Y con esta puedo hacer lo mismo. Listo, estamos en segmentación, le damos conexión de informe, selecciono las 4 tablas dinámicas, aceptar y vean, ahí modifico las 4, no las modifico, sino muestro los datos de las 4 tablas. Por eso se llama dinámico y todo va cambiando y es más fácil automatizar. Esto lo ponemos aquí más abajito. Listos, yo creo que con esto ya completamos todo, aprendimos, no es un proceso fácil, pero he tratado de explicar todo paso a paso para que lo aprendamos. Fíjense que con esto de los slicers pueden montar más para poder conocer todos los datos que se quieran de acuerdo a lo que ustedes estén haciendo. Aquí le doy clic y regresa todo a su estado original. Espero que les funcione. Recuerden que suben la actividad. Cuando ustedes le van a dar subir la actividad, ¿cierto? La envían por acá. A mí no me aparece, por lo que soy instructor, pero a ustedes les aparece subir el envío. Simplemente cogen el archivo desde su computador y lo suben. Hay que hacer un informe, ¿de acuerdo? Pueden hacer el informe pegando los pantallazos, pero lo que más me interesa es que suban el Excel, porque al yo revisar el Excel, puedo mirar que todo lo que aplicaron esté aquí implementado.
Aprendimos de todo, pues lo más básico y lo más importante. Espero que les sirva. Muchísimas gracias y nos veremos en una próxima ocasión.